Hoy es julio 8 del 2022 y damos gracias al Señor. Bendecimos la vida de nuestra querida pastora Elenita de Roca desde Guatemala. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted es de casa. Yo sé que usted ha estado en este ministerio apoyándonos, orando, intercediendo, trayendo palabra de bendición y le damos la bienvenida. Amén, hermana Iliana. Buenos días, amadas hermanas. Le agradezco al Señor esta nueva oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Esta mañana, mis amadas hermanas, yo quiero invitarlas a que tengamos una lectura en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del verso 13 al 19. Yo sé que es un pasaje bastante conocido, es un pasaje en donde hemos escuchado sobre la vida de este hombre, pero mis amadas hermanas, el Señor en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en las últimas prédicas, ha estado hablándonos acerca de un acontecimiento inminente, un acontecimiento que nada ni nadie lo puede detener y que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no queramos nosotros darle la importancia a este acontecimiento, pues es otra cosa. Pero el Señor una y otra vez nos sigue hablando acerca de que su venida está por suceder y nosotros tenemos que estar preparados. Ayer se nos hablaba, la palabra del Señor nos hablaba y de veras yo le decía, Señor, si nosotros comparamos nuestra vida, lo que estamos haciendo, con lo que la palabra nos pide, yo creo que tenemos todavía mucho por hacer. Y esta mañana, pues el título bajo el que yo quiero hablar con ustedes, mis amadas hermanas, es el poder transformador de Jesús. Porque ese poder transformador de Jesús se tiene que manifestar en nuestra vida, se tiene que hacer evidencia para que otros vean ese poder transformador. Así es de que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta palabra. Hechos 9, del verso 13 al 19. Dice la palabra del Señor. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, Ananías, ve, porque él es mi instrumento, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe padecer por mi nombre. Así que Ananías fue y entró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Ya hemos orado y yo creo que estamos orando todos los días por las peticiones. A cada momento estamos presentando delante del Señor las necesidades. Pero esta mañana no quiero empezar sin antes orar y poner este momento en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta
preciosísima oportunidad, Señor, que me das de compartir tu palabra, Señor, con este grupo de damas y hermanos, Señor, que se reúnen a esta hora de la mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes siempre una palabra exacta, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque has estado hablando a nuestros corazones, Señor. Has estado hablando, has estado, Señor, enviándonos mensajes de alerta, Padre, de que debemos estar preparados y de que uno de los requisitos, Señor, para estar preparados esperando tu venida es, Señor, que en nuestra vida exista, Señor, se lleve a cabo esa transformación, Señor, regeneradora de tu Espíritu Santo. Padre, en esta mañana yo me quito de este lugar, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea la que tú quieras hablarnos esta mañana. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando el Señor ponía esta palabra en mi corazón, mis amadas hermanas, me regresé muchos años atrás cuando tuve la oportunidad de trabajar con niños en la iglesia, porque esta historia de Pablo es una de las historias que siempre viene en el material de escuela dominical o de clases para niños, de cómo fue la conversión de Saulo. Y yo creo que nosotros y nosotras, los que ya conocemos al Señor, estamos muy enterados de cómo fue ese encuentro. Sabemos de que de la vida de Pablo. Pablo era un hombre terrible, un hombre que perseguía y asolaba la iglesia. Era tan terrible Pablo. Nosotros leímos el capítulo 9, pero si regresamos un capítulo anterior, nos vamos a encontrar con la muerte de Esteban. Esteban estaba predicando y el pueblo se abalanzó, no aceptó el mensaje, fue apedreado, fue muerto, y nosotros ya sabemos esto, lo hemos leído muchas veces. Pero lo que me llama poderosamente la atención del capítulo 8 de los Hechos es de que Saulo de Tarso, se le llama Saulo de Tarso porque él era de esa ciudad, estaba ahí consintiendo, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Dice la palabra, si ustedes quieren leer después, pero la palabra dice que Pablo era el que detenía las ropas de los que eran los verdugos para que mataran a los siervos del Señor. Y mis amados hermanos y hermanas, podemos ver que en la actualidad la iglesia, los cristianos, hay lugares en donde han ofrendado su vida, han sido mártires del evangelio. Pero nosotros, gracias al Señor, estamos en una sociedad todavía en donde se es permitido predicar el evangelio. Nosotros acá en mi país nos podemos parar en cualquier esquina, en cualquier lugar, y podemos predicar la palabra del Señor, pero hay lugares en donde es prohibido mencionar el evangelio a costa de la propia vida. Y mis amados hermanos, regresándolos al capítulo que hemos leído, el capítulo 9, Pablo iba para Damasco, y saben, Pablo llevaba cartas autorizadas por los mismos sacerdotes. Imagínense eso. Era una cosa terrible, era un caos, era un riesgo ser cristiano en la época de Saulo. Saulo fue intencionalmente con los sacerdotes a pedir esas autorizaciones para ir a arrestar a todo el cristiano que él encontrara en el camino. Lo que Saulo no contaba con su agenda de ese día era de que ese día, en lugar de él ir y traer a los cristianos a la cárcel,
y que fueran castigados por ser cristianos, él iba a tener un encuentro transformador, un encuentro que cambió su vida radicalmente. Y la palabra nos dice que iba camino a Damasco cuando de repente se apareció una luz brillante delante de él. Era tan brillante esa luz que lo botó al suelo. No, la palabra no nos dice ni nos especifica si él iba a caballo o si iba a pie, pero desde luego era un hombre que perseguía la iglesia, no podía ir caminando. Y por eso a veces suponemos que él fue botado del caballo donde iba a través del poder de esa luz que se le presenta en el camino. Esa luz lo bota, hace que se postre en tierra y escucha una voz. Fíjense, hermanos, qué tremenda experiencia para una persona tan, si podemos decirlo de alguna manera, para un hombre tan malo, para un hombre con un corazón tan duro, con tanto odio para los cristianos, para la iglesia de aquel entonces. Y escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y miren, mis amados hermanos, Saulo le responde, le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Miren, mis amadas hermanas y hermanos, qué encuentro el que tuvo Saulo con Jesucristo. Yo no sé si ustedes recuerdan el día o la forma en que ustedes conocieron al Señor. Yo creo que ese es un acontecimiento inolvidable. Muchos han tenido o hemos tenido la experiencia de haber nacido en un hogar cristiano, pero llegó el momento en donde tuvimos que hacer nuestra oración reconociendo y aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Sin embargo, para Saulo esta fue una experiencia que cambió su vida. Cuando Saulo escucha la voz de Jesús diciéndole que es a él, a quien él persigue, mis amados hermanos, yo creo que esa valentía con la que Saulo perseguía a la iglesia desapareció. Porque ante la presencia del Señor nosotros no podemos permanecer indiferentes. Yo me imagino a Saulo temblando, a Saulo llorando, a Saulo tirado en el suelo sin saber qué hacer. Y saben, dice la palabra, que los que iban con él, porque él no iba solo, él llevaba a un buen grupo que le acompañaba para hacer todas estas atrocidades con los cristianos. Dice que ellos vieron la luz, escucharon la voz, pero no sabían de dónde venía. Pero Saulo sí entendió quién era. Desde el momento que le dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Miren, mis amados hermanos, Saulo ahí empieza a recibir instrucciones. A pesar de ser él un hombre tan poderoso, se deja guiar. Y saben, le dice: vete a la casa de Judas, el que vive en la calle de la derecha. Llévenlo ahí. Y saben, aquella luz desaparece, aquella voz se deja de escuchar. Y cuando Saulo reacciona, se encuentra con algo terrible que le ha pasado a través de ese encuentro que acaba de tener. Saulo está ciego. Y más adelante vamos a ver el significado de esto. Entonces Saulo no puede llegar a ese lugar sin ayuda. Y las personas que iban con él lo acompañan, lo llevan a la casa de Judas y ahí lo dejan.
Y miren mis amados hermanos, qué tremendo esto, porque el encuentro que tuvo Saulo con el Señor tuvo una reacción que duró 3 días. Dice que Saulo estuvo en esa casa sin ver, sin comer y sin beber. 3 días. Yo me imagino que Saulo se encontraba en una incertidumbre, no sabía qué era lo que iba a pasar con su vida. No sabía qué le iban a hacer ahora, porque ahora se encontraba indefenso, no podía ver a quién tenía enfrente para defenderse, para atacar. Y miren, mis amadas hermanas y hermanos, el Señor que tiene un plan perfecto. Ya tenía en su plan el Señor a un hombre que iba a utilizar para consolidar y llevar a cabo el encuentro del Señor Jesucristo con Saulo, y es Ananías. Y le habla, allá está Ananías tranquilito, cómodo, con la comodidad que tenemos muchos ahora, o con la comodidad que la iglesia ha entrado. Y el Señor le habla y le dice, Ananías, sí, Señor, ¿qué quieres? Ananías, quiero que vayas a la casa de Judas, allá en la calle de la derecha. Ahí hay un hombre que se llama Saulo. Quiero que vayas y que ores por él. Imagínense, mis amadas hermanas y hermanos, todo el pueblo, todos los cristianos, todas las ciudades sabían quién era Saulo y le temían. Y Ananías le dice al Señor, y eso lo leímos, le dice, Señor, pero ¿cómo se te ocurre mandarme a la boca del león, a la boca del lobo? Estoy parafraseando, mis amadas hermanas, lo que Ananías le dice, Señor, tú sabes que Saulo es un perseguidor de tus hijos. ¿Cuántos han muerto? ¿A cuántos ha llevado prisioneros? Señor, tú sabes que él anda de ciudad en ciudad, atrapando a tus siervos. Y ahora me mandas a hacer esta misión, Señor. Pero saben, el Señor Jesús le dice, Ananías, ve. Ve y ora por él, porque él es un instrumento. Y yo lo voy a usar, pero le voy a enseñar lo que debe de sufrir por mi nombre. Mis amados hermanos, Ananías se levantó obediente, así como somos nosotros, ¿verdad? Que nos mandan a hacer una misión o una comisión y ni han terminado de darnos las instrucciones y nosotros ya vamos. Mis amadas hermanas y hermanos, Ananías se fue a cumplir el mandato que el Señor le había dado. Pero recordemos, mis amadas hermanas y hermanos, que Ananías iba con temor, porque no sabía a qué atenerse al tener enfrente a Saulo. Y cuando llega a esa casa, miren, mis amadas hermanas, cuando yo estaba leyendo esta palabra, entra Ananías a esa casa y saben, el Señor lo prepara y le dice, mira, yo ya le hablé en una visión a Saulo y le dije que va a llegar un hombre que se llama Ananías y que va a orar por él para que sus ojos sean abiertos. Y mis amadas hermanas y hermanos, Ananías llegó, entró a esa casa y encontró a Saulo. Yo me imagino que Saulo estaba sentado en el suelo, sin poder ver, ya 3 días de ayuno, sin comer y beber, ya se nota el efecto en el cuerpo. Y mis amados hermanos, entra Ananías
y puso sus manos sobre él y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, dice la palabra, cayeron como escamas de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Mis amadas hermanas y hermanos, ¿cómo somos nosotros cuando alguien que ha hecho daño la está pasando mal? Nos condolemos nosotros. Somos empáticos, nos duele el corazón de ver lo que está pasando a aquella persona. Fíjense que Ananías pudo en su humanidad, porque a veces tenemos ahí quietecita la humanidad que de repente se nos quiere salir y expresarse, ¿verdad? Pero gracias a Dios que esa humanidad está sujeta a Cristo. Dice que con Cristo estamos crucificados. Y Ananías pudo actuar y reaccionar y decir, bueno, ay, con que ahora aquí tenemos al gran Saulo, al perseguidor de la iglesia, al que le gustaba ver cómo mataban a pedradas a los cristianos. Ay, ahora está aquí, postrado en tierra, sin poder ver, débil. Ananías pudo cobrar cierto tipo de venganza, pero el Señor no lo permitió. Imagínense, hermanos, saber que el pueblo del Señor había sido perseguido, maltratado, muchos habían muerto a causa de Saulo. Y la palabra, por lo que leímos, o por lo que nosotros hemos leído en capítulos anteriores, nos dice que Saulo era testigo de lo que se le hacía, de los tormentos que se les infringía al pueblo de Dios. Entonces, Ananías fue obediente a lo que el Señor le mandó y Ananías hizo lo que el Señor le mandó. Cuando oró Ananías por Saulo, dice que de sus ojos cayeron como escamas. Y esto tiene un significado, mis amados hermanos y hermanas. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nuestra visión cambia, nuestra forma de ver las cosas cambia. Y acá Saulo dejó de ver a la iglesia como un objetivo de ser perseguida. Dejó de ver a los cristianos como enemigos. Y empezó a ver a Jesús, a ese Jesús que tú y yo estamos en esta mañana buscando. Fíjense que dice la palabra que cuando recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Fíjense, mis amadas hermanas, que Saulo se quedó unos días ahí, dice la palabra. Si seguimos leyendo por el tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero dice que se quedó ahí con los cristianos de ese lugar en Damasco. Y enseguida, dice la palabra, comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas. Saulo tuvo un encuentro con Jesús y no pudo seguir siendo el mismo Saulo. Ahora, en lugar de perseguir a la iglesia, se convierte en un cristiano, en un predicador de Jesús. Y saben, el mensaje de Saulo es: Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que oían estas palabras, dice que estaban asombradas
las personas de ver y se hacían la misma pregunta. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús y en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos, no contentos con la transformación de Saulo, dice que procuraron matarlo y tuvieron que sacar a Saulo a escondidas, porque dice que se ponían hasta en la entrada de la ciudad para ver quién entraba y quién salía, y decían: al momento que pase por aquí Saulo, lo prendemos y nos lo llevamos de acá. Él merece morir. Y así dice en el versículo 23, dice: día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca de este complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Y así fue como Saulo llegó a Jerusalén. Se reunió con los creyentes, pero mis amados hermanos le tenían miedo porque sabían quién era y no creían que de verdad se había convertido en un cristiano. Mis amados hermanos, en este punto el Señor me llevaba a pensar que nosotros tenemos un Saulo. ¿Quién es ese Saulo para nosotros? ¿Quién es ese Saulo que necesita encontrarse con la luz y la voz de Cristo? Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros hijos, puede ser cualquier familiar, puede ser un amigo querido que no quiere, que no ha querido. Pero el Señor nos está dando la oportunidad en estos últimos tiempos de que nosotros podamos llevar ese mensaje a aquellos que lo necesitan. Estamos rodeados de gente, de personas que necesitan encontrarse, tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y como decía hermana Ileana en su oración, nosotros esta situación que el mundo ha vivido vino como a acomodar a la iglesia. Vino a que nos gusta más estar encerraditos o nos gusta más estar dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Bueno, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero nos gusta más estar adentro de las paredes del edificio en donde nos reunimos que estar allá afuera, buscando a esos Saulos que necesitan encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que siempre hay alguien que cuando nosotros conocemos al Señor se interesa por nosotros. Y yo sé que en las iglesias tiene que existir ese programa de seguimiento, porque no es solo de que la persona acepte al Señor Jesucristo, es de empezarlo a instruir, en la palabra, en los siguientes pasos que tiene que dar. Y uno de los siguientes pasos es el bautismo en agua, y luego del bautismo en agua, buscar la llenura del Espíritu Santo y todo lo que representa ser bautizados con el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, dice que Bernabé se llevó, en el versículo 27 de Hechos 9, Bernabé se llevó a Saulo ante los apóstoles y les contó la experiencia que había tenido Saulo en el camino de Damasco y cómo el Señor le había hablado y lo había transformado. Y también Bernabé se había dado cuenta de algo. Bernabé se dio cuenta del propósito de Dios en la vida de Saulo.
Tal vez muchos de los cristianos de la época no entendían lo que estaba pasando, pero Bernabé pudo darse cuenta y dice, no, yo tengo que llevar a este hombre ante los apóstoles para que vean que no es cualquier cosa la que ha pasado con este hombre. Este hombre de verdad ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Ya lo escuché yo hablar, predicando con valentía en el nombre de Jesús. Y miren, mis amados hermanos, lo que hace Bernabé. Dice que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén. Y saben, mis amadas hermanas y hermanos, los apóstoles le dieron la oportunidad de predicar la palabra con valor en el nombre de Jesús. Dice la palabra que muchos judíos atacaban a Saulo porque lo conocían. Y yo me imagino que la recriminación de los judíos era, pero si nosotros te conocemos, nosotros sabemos quién eres y ahora vienes hablando de Jesús, de ese Jesús a quien tú has perseguido toda tu vida. Ahora vienes acompañado de cristianos, de esos a los que tú mismo has encadenado, has arrastrado y has llevado a la cárcel. Miren, mis amados hermanos, dice que también ahí trataron de matar a Saulo. Y ahí el Señor estaba mostrándole a Saulo que no era fácil ser cristiano. Porque la vida cristiana, mis amados hermanos, no es como nosotros creemos muchas veces. No son solo rosas, nos decía una prédica, ¿verdad? La vida cristiana es un estilo de vida para Cristo, apartado uno para Cristo. Dice que cuando los creyentes se enteraron de que querían matar a Saulo, se lo llevaron a otro lugar, se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, su ciudad natal, en donde lo conocían perfectamente. Mis amados hermanos, ya 4 capítulos después, en el capítulo 13 de los Hechos, nos encontramos de que a Saulo se le encomienda su primera misión. Y fíjense, mis amados hermanos, que me llama la atención que Bernabé fue el que lo acompañó. Mis amados hermanos, dice la palabra que estaban orando los cristianos. Y un día en esa oración estaban adorando al Señor y estaban ayunando. Vino el Espíritu Santo y habló y dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y esto nos muestra, mis amados hermanos, que cuando nosotros conocemos al Señor, nunca estamos solos. Siempre el Señor va a poner a alguien que esté ahí con nosotros, alguien que ya tuvo esa experiencia. Así que después de pasar, dice, más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron a su primer viaje misionero. Mis amados hermanos, Saulo, hasta ahí en el capítulo 13, se le menciona como Pablo, se le cambia el nombre. Él era conocido como Saulo de Tarso, pero ya acá a partir de este capítulo empezamos a ver que ya es Pablo. Y miren, mis amados hermanos, ¿quién iba a imaginar en esa época el cambio radical de Pablo? De ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de los siervos del Señor. Ahora, nosotros podemos identificar el propósito tan grande que el Señor tenía con la vida de Saulo al transformarlo en Pablo. Fíjense, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos habla de que Pablo era un hombre
sumamente preparado. En el libro de Filipenses 3, que vamos a leer unos versos ya para ir terminando, ahí tenemos la biografía de lo que era Saulo. Saulo no era cualquier cosa. Era un hombre instruido en una de las mejores universidades de esa época. Y Pablo fue transformado, y no solo transformado, sino que fue convertido en uno de los hombres que sobresalen en el Antiguo Testamento. Miren, mis amadas hermanos y hermanos, cuando yo leí esto, pasó algo en mi corazón, porque a veces no nos imaginamos lo que el Señor quiere hacer con las personas. Y miren, mis amados hermanos, a veces somos nosotros los instrumentos que el Señor usa para traer a otros a los pies del Señor, sin imaginarnos lo que Dios tiene planeado para la vida de aquel que se está entregando al Señor. Fíjense, mis amados hermanos, que el Nuevo Testamento consta de 27 libros, y de esos 27 libros, 13 fueron escritos por Pablo. Miren la riqueza que el Señor tenía para su iglesia a través de este hombre. Miren, mis amados hermanos, Pablo escribió el libro a los Romanos. Escribió 1 Corintios y 2 Corintios. Escribió el libro de Gálatas, el libro de Efesios, el libro de Filipenses, primer libro de Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses. Escribió las cartas a Timoteo. Escribió la carta de Tito y la carta a Filemón y el libro de los Hebreos. Miren, mis amados hermanos, si el Señor vio a aquel perseguidor de la iglesia, no lo vio como perseguidor de la iglesia, vio esas capacidades que él tenía, que hasta el día de hoy nosotros podemos gozarnos en esa palabra inspirada que el Señor le dio a través del Espíritu Santo a Pablo. Y miren, mis amados hermanos, Pablo, siervo de Jesucristo, nos deja el resumen de lo que es una vida transformada por el poder de Jesucristo. No importa, mis amados hermanos y hermanas, de dónde nosotros vengamos. No importa cuán terrible fue nuestro pasado, cuando no teníamos la luz del Evangelio. No importa cuán importantes o insignificantes éramos antes de conocer a Cristo. Todo lo que éramos, mis amados hermanos, no es nada en comparación de lo que hoy somos por el poder transformador de Jesús en nuestra vida. Yo quiero llevarlos, mis amados hermanos, a Filipenses 3. Yo sé que muchas de mis hermanas tienen ahí su Biblia, y si quieren leer conmigo, y si no, pues más adelante, en cuanto ustedes tengan el tiempo, lo pueden hacer. Pero el capítulo 3 de Filipenses, hasta el título de ese capítulo, impacta, porque dice el valor incalculable de conocer a Cristo. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos, aquí menciona una palabra fuerte, Pablo. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncidados. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos.
Aunque si alguien, dice Pablo, pudiera confiar en sus propios esfuerzos, en sus capacidades, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Voy por el verso 5, mis amadas hermanas y hermanos. Dice Pablo, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, original. No era, nosotros decimos aquí, una marca falsa. Era un ciudadano con raíces y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Pero antes creía que esas cosas eran valiosas, dice Pablo, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y oigan esto, mis amadas hermanas y hermanos, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Seguimos. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Oigan esto, mis amados hermanos, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Avanzo hacia la meta. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. No nos podemos dar el lujo en estos tiempos, mis amados hermanos y hermanas, de retroceder, pero ni un centímetro. Al contrario, tenemos que esforzarnos. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo mismo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas
bajo su dominio. Mis amadas hermanas, no hay nada, no hay un título, no hay posesión terrenal humana que nos haga pensar que nosotros no necesitamos tener ese encuentro con Jesucristo. Mis amadas hermanas, en resumen, todos tenemos en nuestra familia, en nuestro entorno, un Saulo por quien orar, un Saulo a quien llevar a los pies de Cristo. Nosotros podemos ser ese instrumento que el Señor use y no sabemos si a la próxima persona que tú y yo le hablemos va a ser un misionero, va a ser un predicador, va a ser un cantante, va a ser un adorador. No sabemos a quién le estamos hablando. Pero mis amados hermanos, esta palabra tiene vigencia. Esta palabra tiene vigencia. Es la palabra que nosotros tenemos que atesorar. Ayer se nos hablaba de que estamos haciendo nuestro vestido con obras justas. Pongámosle a nuestro vestido la obra de predicar el evangelio. Porque hay muchos allá afuera que se están perdiendo. Hay muchos allá afuera que se están muriendo sin Cristo. Jóvenes, adultos, que necesitan saber de esa palabra. Y vuelvo a repetir lo que hermana Iliana decía y concuerdo con ella porque es que se está viviendo una comodidad. Estamos tan tranquilos como si este acontecimiento no fuera a suceder. Y mis amados hermanos, el Señor se está tomando la molestia, se está tomando el tiempo de que todos los días, a cada hora, nos está hablando por medio de sus siervos, por medio de su palabra, de que Él viene, de que Él viene. Su venida es inminente. Nada ni nadie la puede detener. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? ¿Hemos nosotros sido transformados de verdad o solo hemos sido medio transformados? Porque esta mañana el Señor ponía en mi corazón que nosotros nos tenemos que acercar y reconciliar con el Señor. Pedirle perdón por todo lo que hemos dejado de hacer. Porque muchas veces creemos que solo los pastores, solo los evangelistas, solo los misioneros son los que tienen que llevar el mensaje. No, somos nosotros. La responsabilidad es para cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Y el Señor en los próximos días va a poner una necesidad de hablar del Señor. Que estemos donde estemos, no nos vamos a poder mover de esos lugares sin hablarle por lo menos a una persona. Porque el Señor está viendo que como no queremos, entonces va a empezar a mover a sus Ananías en todo el mundo para que vayan y oren y hablemos a esos Saulos que necesitan que esas escamas, que esa visión errónea que tienen de Cristo se les caiga y conozcan a Jesucristo, el que dio su vida por ustedes, por mí y por la humanidad. Pero esto ya va a depender de nosotros. Mis amadas hermanas, en esta mañana yo no sé cómo nos encontramos delante del Señor. Yo creo que debemos pedirle perdón porque hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Y tal vez hemos perdido valiosas oportunidades. Tal vez hemos sabido de personas que las tuvimos enfrente, estuvimos conviviendo con ellos y ya no están, ya partieron ya fallecieron y se fueron sin Cristo. Entonces, mis amadas hermanas, esta mañana reflexionemos sobre esto.
Y si hay alguien conectado o conectada que aún no ha conocido al Señor Jesucristo y que por algún motivo, por el motivo de salvarte, el Señor permitió que te conectaras esta mañana. Yo quiero presentarte a ese Cristo que se le presentó a Saulo, porque es el único que va a transformar tu vida. Oremos, mis amadas hermanas. Amado Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque siempre nos habla, Señor. Gracias porque tu palabra llega siempre a tiempo, Padre. Gracias por todos estos alertivos, Señor, que tú nos has estado dando en los últimos días. Señor, que nuestros oídos puedan escucharte, que nuestros ojos puedan enfocarse, Señor, en lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre bendito, perdónanos si hemos dejado de hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos, de hablar tu palabra, de presentar el evangelio a todas aquellas personas, Señor, que aún no te conocen. Muchas veces, Señor, queremos ir a otros lugares a predicar, a otros países, Señor, a llevar tu palabra. Pero, Señor, en nuestras familias hay Saulos que te necesitan. En nuestra comunidad, Señor, hay Saulos que necesitan saber de ti. Señor, en nuestros alrededores, en nuestro trabajo, Señor, entre nuestras amistades, Padre, hay personas que aún no han entregado su vida a ti, Padre. Perdónanos, Señor, y danos ese valor que le diste a Ananías, Señor, de ir y hablar y orar por aquellos que te necesitan. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda y nos dé, Señor, esas palabras, Señor, ese ánimo, Padre, para poder hablar de tu palabra. No solo a los que ya te conocen, sino, Señor, a aquellos que aún no han rendido su corazón a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido también, si esta mañana hay alguien que quiere aceptarte, Padre, que escriba su nombre en el libro de la vida. Tú sabes, Señor, que hay mucha necesidad de ti y tú eres la solución. Tú eres ese Jesús transformador. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a cumplir con esa misión, Señor, con esa responsabilidad, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Señor, que cada momento de este día nosotros podamos permanecer, Señor, conectados contigo. Y si se nos presenta la oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra, que lo hagamos con valentía, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, hermana Ileana. Amén, amén, gloria al Señor. Qué precioso tema, el poder transformador de Jesús. Es que cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, hermanos, no volvemos a ser iguales. ¿Sabe que me llamaba la atención algo tremendo? Porque siempre nosotros decimos, Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, fue instruido, pero se nos olvida algo tan interesante. La pastora decía, nosotros tenemos que hablar, discipular. Y pasamos, pero tan por inadvertido a Ananías, tremendo siervo de Dios que Dios usó para discipular, para orar, imponer las manos y que Pablo fuera lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo. ¿Te has imaginado, hermano o hermana, que tú vas a ir y orar, presentarle el Evangelio a un próximo Pablo? Gloria al Señor. Una de las cosas que nos tiene que llenar a nosotros de gozo es hacer lo que hizo Ananías, discipular. Y la palabra dice, un discípulo, así dice mi versión acá, que Ananías era un discípulo del Señor. ¿Realmente tú y yo somos discípulos del Señor? El discípulo hace discípulos, no se esconde y es obediente a lo que el Señor le ha mandado. Si tú has tenido un encuentro, porque Ananías tuvo un encuentro y era obediente a la voz
del Espíritu Santo. Fue hacer lo que el Señor le encomendó. Qué preciosa palabra, pastora. Es hermoso lo que el Señor nos enseña. Pablo tenía todas las cualidades, tenía todo lo necesario, pero le faltaba lo más importante, que era la llenura, la unción del Espíritu Santo y reconocer que solamente había un solo Dios. Y Ananías le dijo, el Señor le dijo a Ananías, dile a Pablo que le es necesario padecer por mí. No le dijo, va a ir y lo van a tratar bien. Desde que lo llamó, le dijo, va a padecer por causa de mi nombre. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra, pastora. Gracias. Bendecimos su vida, su casa, su familia. Y damos gracias al Señor por todo lo bello y hermoso que Él hace por medio de la palabra que transforma nuestro espíritu. Gloria al Señor.